tardes con todos, bienvenidos una vez más a nuestras clases del día de hoy. El día de hoy pues vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con estrategias para el aula, para niños con autismo y también vamos a hablar un poco del TDAH. Vamos a ver este tipo de estrategias necesarias en el aula porque realmente hemos visto y nos hemos dado cuenta de que muchos docentes y muchos docentes nos preguntan qué hacer, cómo tratar el autismo, de qué se trata el autismo, por qué el autismo genera tanta controversia en las aulas y por qué el autismo se considera un trastorno tan complejo de manejar en el aula. Nos hemos dado cuenta que ha crecido muchísimo la inclusión de niños con autismo y no se diga con los niños que tienen TDAH. Nosotros nos encontramos ahora con muchísimos niños en el aula con TDAH, en las aulas virtuales de ahora en casa, y pues no sabemos cómo trabajar con ellos, qué tipo de estrategias utilizar, cómo tratar con los padres y cómo explicarles a los padres sobre la situación de sus hijos en las aulas. Ahora, si bien es cierto, también es una ventaja, ¿no? El que los padres de familia estén ahora apoyándonos en las aulas en casa, porque se pueden dar cuenta muchísimo de cómo es el proceso y cómo es el sistema educativo de sus hijos y cuán complejo realmente se vuelve a veces este trabajo con los guaguas. Entonces es muy importante que nosotros como docentes nos capacitemos porque sí, definitivamente ahí yo siempre pongo un hincapié súper fuerte y realmente sí lo sugiero muchísimo y es que nosotros como docentes debemos realmente capacitarnos muchísimo en necesidades educativas especiales porque claro, es verdad lo que siempre les digo, ¿no? Ahora nosotros estamos a través de la virtualidad, en esta normalidad de la virtualidad y pues que el tener niños con necesidades educativas especiales pues no es tan complejo porque no están con nosotros y porque muchas veces los niños están bajo el control de los papás. Pero ya pronto nosotros vamos a regresar a las aulas. No pensemos que esto de quedarnos en las casas es un proceso de que todo el tiempo va a durar, porque esto no va a durar todo el tiempo, esto va a terminar y nosotros tendremos que regresar a las aulas con nuestros estudiantes y por supuesto nosotros tendremos que estar capacitados, realmente capacitados para poder manejar esa normalidad a la que nos vamos a enfrentar cuando nuestros estudiantes lleguen. Imagínense, es un año lectivo completo que vamos a tener ahora, súper complejo. Y el quinmestre casi anterior, completo, pues lo tuvimos que hacer a través de la virtualidad y nos cogió, yo siempre digo que nos cogió, pero como un baldazo de agua helada con un montón de hielos encima porque no teníamos idea de lo que estaba sucediendo y no sabíamos cómo enfrentar esta situación de la educación a través de la virtualidad, tomando en cuenta que muchas instituciones educativas tampoco estaban preparadas para eso y no tenían unas plataformas adecuadas, no tenían un sistema tecnológico adecuado para poder enfrentar esto de la virtualidad. Así que el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales, asociadas y no asociadas a la discapacidad, porque nosotros tenemos el TDAH, que es un trastorno generalizado del desarrollo, que produce muchísimas dificultades, principalmente en la parte social. Los niños que sufren o que son parte del espectro del autista, pues tienen muchas dificultades para socializar con otros compañeros o con las personas que están a su alrededor. Los niños con autismo generalmente prefieren vivir aislados, son extremadamente rutinarios, yo ya les había comentado esto, ellos crean sus propias rutinas y claro, sus familias también, y pues las siguen continuamente y se hace constante lo de sus rutinas, ¿no? Se dice que es muy complejo cambiarle las rutinas, pero en este tiempo, en este nuevo tiempo, en esta nueva normalidad, nos hemos dado cuenta que sí es importantísimo aprender a cambiar las rutinas en los niños con TDAH y los niños que tienen autismo, en todas sus variaciones, ¿no?
Entonces, sí es un poco complejo cambiar las rutinas, porque como les digo, son tan rutinarios que eso es como romper un equilibrio que ellos lo vienen trayendo así todo perfecto, y cuando nosotros le cambiamos su rutina, pues se rompe esa rutina. Así que sí es muy importante que nosotros trabajemos en ese aspecto. Hay que ser muy cuidadosos también porque hay muchísimos niños del espectro autista que no toleran mucho los ruidos, no toleran mucho que les toquen, no toleran mucho que haya ruidos muy fuertes ¿por qué? Porque su sensibilidad, su parte sensitiva es bastante desarrollada y esto produce mucha molestia, mucha molestia. Además se asustan mucho con los ruidos fuertes, como por ejemplo la pirotecnia. Para ellos eso es terrible, ¿no? La mayoría. Por supuesto que hay algunos casos de niños con autismo, pues que no tienen tanta dificultad con esto, pero son muy poquitos. Realmente el porcentaje es altísimo de los niños que tienen de estas personitas con autismo que tienen este tipo de problemas. Ahora el autismo también genera muchísimos inconvenientes en las aulas o en las casas también. ¿Por qué? Porque ellos tienen su química cerebral bastante alterada, bastante alterada, y por eso es que yo siempre les he dicho que cuando trabajamos con autismo, con TDAH o con cualquier trastorno del desarrollo, es súper importante controlar la dieta y la alimentación. La alimentación es fundamental en los niños con TDAH y con los niños con autismo. ¿Por qué razón? Porque hay alimentos, ellos son alérgicos a algunos tipos de alimentos y estos alimentos cambian la química del niño y esto hace que toda su parte conductual, toda su parte del comportamiento cambie y varíe muchísimo. Entonces, la alimentación es una de las principales estrategias que yo les puedo a ustedes dar, porque si nosotros les controlamos mucho la alimentación a ellos, pues realmente vamos a ver cambios. Y sí se ha visto que muchos diagnósticos se han quedado así como en un stop y no han crecido mucho porque ha habido este control en la alimentación. La alimentación es fundamental, es importantísima en los niños que tienen autismo o TDAH. Hoy, como vamos a hablar de estos dos trastornos del desarrollo, entonces les hablo de la alimentación para estos dos tipos de trastornos, ¿no? Que es evitar los lácteos, evitar las avenas, evitar un poco sustituir la harina. ¿Por qué razón? Porque todos estos elementos contienen caseína y la caseína se convierte para el niño en una especie como, así en comparación, como la morfina. Entonces, la morfina hace que no te duela nada y eso es lo que les pasa a los niños y esto les genera pues eso de como un placer, ¿no es cierto? Entonces, hace que toda su conducta se cambie. Entonces, es muy importante. Lo que yo les estoy diciendo, esto de los tratamientos biológicos en cuanto a la alimentación, hay estudios de muchísimos años, muchísimos años, 30, 40 años que se han dedicado al autismo y al TDAH. LINCA, que es una de las fundaciones que trabaja muchísimo con autismo y TDAH, pues ha venido haciendo este tipo de investigaciones por mucho tiempo y pues se han dado cuenta que realmente realmente la alimentación tiene que ver muchísimo con los cambios de conducta en los niños con autismo y los niños con TDAH. ¿Por qué esto de los cambios de conducta? Porque cuando nosotros estamos en las aulas con nuestros estudiantes, nos damos cuenta que los niños con TDAH tienen esto muchísimo de la hiperactividad, de la impulsividad. Ellos son súper impulsivos. A veces se caen, se golpean, no sienten el dolor, por ejemplo, ¿no es cierto? O nosotros creemos que no siente el dolor. Además que golpea a sus compañeros, está saltando por un lado, corriendo por un lado, por otro lado, y no entendemos a veces qué está sucediendo y está con una carga de energía, pero impresionante. Ahora, si bien es cierto, un niño con TDAH es un niño con TDAH para toda la vida.
Eso es algo que usted, ni yo, ni nadie lo va a poder cambiar, a menos que durante el tiempo, en los años, hayan investigaciones que realmente anhelamos, ¿no? Que en algún momento esto pueda convertirse en un trastorno con una cura definitiva, pero realmente el que es TDAH para toda la vida, el que es autista para toda la vida, asimismo el que es disléxico para toda la vida. Esto no va a cambiar y es por eso que yo les decía que nosotros como docentes tenemos que hablar con los padres de familia para hacerles comprender que este tipo de trastornos son para siempre, pero que por supuesto pueden ser trastornos que se paren un poco ahí y que nosotros podamos reeducarles a estos guaguas, ¿no es cierto? Porque esa es la idea, que ellos sean integrados dentro de sean incluidos dentro de las aulas. Me disculpo, dije la palabra integración, sino más bien dicho, incluidos dentro de las aulas, para que ellos puedan tener una educación que sea realmente una educación de calidad y equitativa. O sea, donde todos los niños reciban la misma educación, aunque con estrategias distintas, aunque con metodologías distintas, porque por supuesto el autismo, el TDAH, todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales, tienen que ser en estos trastornos, en estos niños, definitivamente hay que hacer todo lo que tiene que ver con adaptación curricular. O sea, no podemos parar eso por ningún motivo. Entonces, sí, tenemos que prepararnos constantemente. Ahora, si bien es cierto, el autismo es un trastorno súper complejo de manejar en las aulas, por supuesto que sí, porque generalmente los niños con autismo golpean mucho, muerden mucho a la maestra, pegan a sus compañeros y no se adaptan con mucha facilidad. Pero cuando ya nosotros hemos creado rutinas en la vida de estos estudiantes, realmente todo se convierte no en algo súper que fácil, pero sí realmente es mucho más manejable para la docente. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta, primero, qué tipo de trastorno tiene el niño, cuál es el grado de autismo que tiene el niño, qué puede hacer y qué no puede realmente hacer para nosotros construir la adaptación curricular en nuestros guaguas. Por eso, yo sí les invito siempre, y es una constante para mí, que se unan a los cursos de necesidades educativas especiales, porque realmente ahí los tratamos a profundidad, así muy a profundidad cada uno de los trastornos, y podemos también trabajar muchísimo en adaptaciones curriculares y también trabajamos bastante en estrategias. Es súper importante porque hay un montón de estrategias que podemos usar y que la idea es que cuando nosotros hacemos inclusión, todas estas estrategias que nosotros utilizamos o usamos para los niños o las personas con trastornos del desarrollo, pues puedan servir a todos nuestros estudiantes. Por eso alguna vez yo les decía a ustedes en una de las clases, esto fue al inicio de la pandemia cuando conversábamos sobre necesidades educativas especiales, yo les decía que qué importante es que nosotros como docentes hagamos las pausas activas con nuestros guaguas, con todos nuestros niños, incluyendo, por supuesto, a nuestros niños con necesidades educativas especiales, porque esto de las pausas activas y la respiración tienen, por supuesto, una connotación importantísima en los guaguas. En los niños con TDAH, por supuesto, les ayuda muchísimo a bajar los niveles estos de estrés y de ansiedad que ellos tienen. Y, por supuesto, en los niños con autismo, pues les creamos rutina para ir cambiando y mejorando su comportamiento y sus conductas dentro del aula. Entonces, sí es muy importante que hagamos, ¿no? Esto de las pausas activas, de que limitemos muchísimo los dulces y los caramelos antes de las 10 de la mañana. ¿Por qué razón? Porque los dulces, precisamente el azúcar, genera muchísima hiperactividad en los niños. Imagínese si usted tiene un niño con TDAH y usted le da caramelos antes de las 10 de la mañana, realmente usted va a tener una bomba en su aula. Va a tener una bomba en su aula. Entonces sí es importante que
hablemos con los papás y seamos honestos, porque no nos queda otra alternativa, y decir a los padres de familia, ¿no? De una manera, por supuesto, prudente, coherente, con mucha paciencia, ¿no? A ver, papitos, por favor, yo le pido que la lonchera de su niño sea lo más saludable posible, ¿no? Tratemos de enviar fruta, tratemos de enviar, yo qué sé, bueno, ahí le podemos dar una infinidad de propuestas para que el papá lo haga. Yo conocí una maestra, les cuento como una experiencia, en una de las instituciones educativas donde yo trabajaba, y yo veía que ella le escribía en las agendas a sus papás todos los días, era algo increíble. Por favor, papito, le pido y le solicito mandar una lonchera nutritiva para su niño el día de mañana. Y después le mandaba por WhatsApp este mismo mensaje a todos los papás. Tanta fue la constancia de la profesora que realmente los padres terminaron mandando una lonchera nutritiva a sus hijos, porque era una constante, ¿no? Y usted recuerde que el aprendizaje significativo, pues también se queda en nosotros a través del aprendizaje repetitivo. Entonces esto era constante y repetitivo, incluso se tomaba el tiempo de hacer unos pequeños banners donde ella ponía el tipo de alimentos que debía consumir su niño y se lo mandaba. Y yo también lo cogí realmente como una buena propuesta y como una estrategia súper bonita, y también se los mandaba a mis estudiantes. Entonces eso es bien importante, así los niños como que van aprendiendo también a comer más saludablemente, y los papás también aprenden. Entonces es bien importante que lo hagamos. Ahora les voy a pasar unas diapositivas con las que vamos a trabajar el día de hoy, habiendo empezado este tema con esta conversación. Muy bien, aquí les he puesto, tenemos estrategias en el aula. Aquí vemos, les he puesto una pequeña referencia de lo que implica el autismo, de lo que habla el autismo en realidad. Entonces, ¿qué entendemos por autismo? Que los trastornos del espectro autista o la persona afectada es incapaz de establecer relaciones sociales, les había comentado. Ellos es realmente muy complejo que los niños con autismo, especialmente los niños severos, pues ellos puedan establecer relaciones sociales o puedan tener amigos y que puedan jugar entre muchos amigos. Esto es un poquito complejo. No vamos a decir que en todos los niños que tienen el espectro autista pasa esto, porque tenemos los niños, los Asperger, que generalmente ellos sí tienen como un poquito mejor o mayor o mejor desarrollado, digamos, ¿no? Esta área de lo social. Y sí, pues llegan a tener algunos tipos de amigos, llegan a conocerse y llegan a tener relaciones sociales. Ahora también es cierto que los niños los niños o las personas autistas se comportan generalmente de manera compulsiva y son muy rutinarios, por eso aquí les he puesto compulsivos y rituales, porque ellos los siguen, ¿no? Siguen constantemente y claro, son compulsivos también. Además que las personas con autismo tienen muchísimos problemas para comunicarse y relacionarse. También presentan patrones restringidos de comportamiento, tienen muchísimo esto de las ecolalias, movimientos constantes de manos, de cabecita, a veces del brazo, y las ecolalias, ¿no? Que es la repetición constante de las palabras en algunos niños que hablan, porque hay otros niños que tienen autismo que no hablan. Entonces hay algunos que sí hablan y esto se repite constantemente, estas palabras, así como es la ecolalia, ¿no? Además, siguen rutinas muy rígidas y su diagnóstico se basa realmente en la observación y en la información aportada por los padres y por los cuidadores, y también ahora ya pues con todo lo que tiene que ver con exámenes neurológicos. Esto también de alguna manera logra ayudarnos, ¿no? A identificar el trastorno del autismo. La mayoría de las personas afectadas responden muchísimo mejor a intervenciones conductuales muy estructuradas. Es decir, cuando nosotros hacemos rutinas en cuanto al trabajo, rutinas en cuanto al ejercicio, rutinas en cuanto a la forma de alimentarse,
rutinas en casa, cuando tienen que ir a dormir, cuando se tienen que levantar, cuando se tienen que bañar. Las intervenciones conductuales tienen que ser súper estructuradas y bien elaboradas, precisamente porque ellos son muy rutinarios. Ahora, también para crear este tipo de rutinas se puede hacer uso mucho de los pictogramas, ¿no? Los pictogramas sobre cómo ir al baño, los pictogramas de cómo darles cuando van a la hora del almuerzo, pictogramas para ir a la escuela, pictogramas para cuando van a dormir, pictogramas cuando van a lavarse los dientes. Por supuesto que es un proceso súper largo, pero es un proceso que hay que seguir porque ellos lo necesitan. Entonces no podemos dejar de darles este tipo de intervención, ¿no? Aunque muy estructuradas, bastante es valiosa, es muy valioso esto de las intervenciones para los niños. Aquí yo les he puesto unos signos de los trastornos del espectro autista para que ustedes puedan de alguna manera establecer algunas diferencias, pero que también se puedan dar cuenta de que para establecer estos signos, pues del diagnóstico del trastorno autista, es importantísimo que usted se fije bien en cada uno de los síntomas que usted puede ver. Hay, por ejemplo, los signos que pueden evitar muchísimo diferentes problemas o dificultades que se puedan presentar en su aula o fuera de su aula. Es bien importante que nosotros comprendamos que un niño autista o una persona con autismo es una persona con capacidades impresionantemente altas, pero que también tiene algunas situaciones que son devastadoras, ¿no es cierto? Como para la familia, el que no pueda tener contacto social, especialmente para la familia, es muy devastador, porque qué mamá y qué papá no quiere que su hijo conviva con otros niños o con otros adultos o con otras personas en su condición y que pueda mantener por lo menos una relación de cordialidad con otros. Entonces, esto sí genera muchísimo esta preocupación en los padres. Bueno, yo les he puesto aquí dificultades en la comunicación y la interacción social, porque yo he pensado y pienso que esta es uno de los signos más complejos y con el que más tenemos que trabajar en el aula. Porque ellos tienen tantas dificultades para relacionarse con los demás, no saben compartir pensamientos y sentimientos. Para ellos la comunicación no verbal, por ejemplo, es tan natural y tan normal, pero es tan importante que para que nosotros podamos obtener o tener una buena relación con nuestros estudiantes con autismo, tenemos que hacer definitivamente al inicio el contacto visual. Ahora usted me dirá, ¿y cómo lo voy a hacer a través de la computadora? ¿Cómo voy a tener contacto visual? Pues ahí sí definitivamente le toca tener una clase individual o independiente con su estudiante y tratar de que él le vea, ¿no? A través de la cámara, pues las opciones de las plataformas estas que nosotros tenemos, pues se puede abrir en toda la pantalla nuestra mirada, nuestra foto y la foto de él. Al tener este contacto visual, pues va a ser mucho más fácil el proceso de aprendizaje, ¿no? Y de aceptación del niño y de usted hacia el niño. La comprensión y el uso del lenguaje corporal y las expresiones faciales es importantísimo en el docente porque él no las sabe expresar. Entonces, cuando usted se dé cuenta de cada uno de los movimientos de él, cada uno de sus exigencias, de cada uno de esto, del lenguaje corporal de él, para usted va a ser más fácil trabajar en el aula. Además, es importantísimo también entender que como no existe este desarrollo interpersonal o de relaciones interpersonales, pues hay que trabajar con ellos constantemente en la parte social, aunque ellos no estén cerca de sus compañeros porque les molesta muchísimo, pues por lo menos mantener un poco de relación, ¿no? Y definitivamente es súper importante que socialicemos y también que sensibilicemos a los niños con respecto al trastorno de su compañero. Es bien importante porque los niños son a veces súper crueles, esa es la realidad en la que vivimos. No es porque sean malos, no,
sino que realmente todo lo que hemos vivido culturalmente a través de los años, pues ha hecho que estos guaguas tengan ciertos estigmas en contra de las personas que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. Aquí también vamos a darnos cuenta que hay algunos síntomas bastante marcados en los niños y que son súper fuertes, y es que los patrones repetitivos y restringidos de comportamiento y los de intereses y actividades. Ellos tienen movimientos y habla muy repetitiva, por eso les decía que en el lenguaje se vuelven esto de las ecolalias muy naturales para ellos, y sus movimientos, ¿no? Mueven mucho las manitos, a veces mueven la cabecita, a veces sus ojitos, a veces sus brazos, su pierna o parte de su cuerpo están en constante movimiento repetitivo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta pues que hay algún inconveniente, ¿no? Además, la adhesión inflexible a rutinas y resistencia al cambio, es lo que les digo, son muy rutinarios, se resisten a cambiar. Ellos tienen intereses bastante restringidos e intensos. Cuando algo les gusta y les gusta mucho, es muy complejo cambiar ese interés, muy complejo. Cuando ellos aman un videojuego, con ese videojuego se quedan para todo el tiempo, toda la vida, porque para ellos eso les hace sentir seguros y les hace sentir desestresados, se sienten muy, muy tranquilos. Su respuesta es muy aumentada o muy disminuida a las sensaciones físicas, como a los sabores, olores y texturas. Esto es lo que les decía, ¿no? Que hay niños o personas con autismo que realmente sus respuestas frente al dolor a veces son increíblemente altísimas, tienen un umbral del dolor impresionantemente alto, donde ellos no sienten dolor, pero también hay otros que tienen un dolor impresionante con solo tocarles, ¿sí? Y eso les pasa con todas las sensaciones y con todos los sentidos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto también, que se vuelve pues de alguna manera una dificultad para nosotros cuando estamos trabajando en el aula con ellos. Ya. Bueno, aquí les he puesto más bien como una especie de historia, ¿no? De lo que, cómo el autismo fue visto en unos determinados años y cómo el DSM-4 pues fue estructurando los síntomas y también cómo fue desarrollando o cómo fue, digamos que, ramificando al autismo, ¿no? En trastornos generalizados del desarrollo, y aquí encontramos el trastorno generalizado del desarrollo del tipo autista, del que estamos hablando, el Asperger que es como el autismo exactamente, pero es bastante más bajito, su espectro es mucho más bajito, y los niños con Asperger realmente sí alcanzan a tener o mantener una vida social y de comunicación. Tienen, por supuesto, ¿no?, sus síntomas bastante marcados en algunas situaciones, pero sí pueden comunicarse, y es mucho más fácil realmente darles educación y educarles. Para el aprendizaje se vuelve un poco más fácil en ellos, y eso es importante también. El trastorno no especificado, que es un tipo de autismo también bastante levecito. Tenemos el trastorno de Rett y el trastorno desintegrativo infantil. Esta categoría de diagnóstico y sus 5 diferentes trastornos se mantiene hasta el 2013, al aparecer el DSM-5, parteaguas, es decir, que ya no todos estos trastornos son identificados como autistas, sino que vuelven a cambiarse, y en la historia del autismo pues ya no se habla de que todos estos son trastornos del autismo, ¿no? O todos ellos son autistas. Entonces sí ha habido algunas variaciones en el DSM-5, donde podemos ver un montón de cambios en cuanto a la sintomatología que está dentro del DSM-5. Muy bien, ahora cuando nosotros estamos hablando de necesidades educativas especiales, ¿cuáles son las necesidades educativas especiales que tienen nuestros estudiantes con autismo? Esto es lo que las maestras generalmente nos preguntamos muchísimo cuando tenemos a un niño con
necesidades educativas especiales en el aula, y no solo un autista, sino todos aquellos niños que tienen una necesidad educativa especial, y decimos, a ver, ¿cómo puedo identificar dónde es que mi estudiante tiene un problema? O sea, ¿cuál es la parte que más le cuesta trabajar dentro del aula? ¿Cuáles son sus ritmos de aprendizaje y cómo yo puedo trabajar con este niño? ¿Dónde debo enfatizar más? O sea, ¿en qué área realmente es súper importante que yo trabaje para que mi estudiante pueda salir sin ningún inconveniente y que pueda ser incluido dentro del proceso educativo de una manera integral? Entonces, aquí les he puesto que las diferencias que sufre este trastorno, que es un trastorno neurobiológico o un trastorno del desarrollo, condiciona muchísimo el nivel de inteligencia y el desarrollo cognitivo y del aprendizaje, sin que esto implique o signifique que nuestro estudiante es un niño que no tiene capacidad o inteligencia. No, porque hay muchísimos niños autistas que son extremadamente inteligentes. Entonces esto, realmente su trastorno lo que hace es condicionar su inteligencia. O sea, es como parar su inteligencia, porque muchos docentes no estamos preparados para manejarlos, ¿no es cierto? Y en la comunidad educativa realmente se convierte en un problema ingresarlos en los centros educativos, porque pensamos que estos niños requieren un tratamiento especial por parte de los educadores. Pero sabemos en el marco legal que todo niño con necesidades educativas especiales, pues tienen el derecho de acceder a una educación inclusiva dentro de una institución educativa inclusiva y también con un docente inclusivo. ¿Por qué? Porque es importantísimo entender que la ley, pues en la ley lo dice, lo establece. Entonces no podemos romper la ley por ningún motivo. Es constitucional, es decir, que la educación está sujeta a derecho constitucional. No lo podemos romper por ningún motivo. Al menos nosotros los docentes no podemos romper las reglas ni las leyes. O sea, a nosotros como docentes se nos debemos hacer lo nuestro, esto de la inclusión y esto de los derechos de los niños en educación. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Esos son derechos que no los podemos romper por ningún motivo. Una educación adecuada a sus características se basa muchísimo en las necesidades especiales que presenta el niño y, por supuesto, también estas necesidades las vamos a reconocer a través de lo que el padre y los docentes podamos ver a lo largo del proceso educativo. Nosotros tenemos que mejorar los problemas de comunicación del estudiante, tenemos que favorecer sus relaciones sociales, su lenguaje verbal y no verbal y su interacción con el juego. Además, también presentan algunos problemas motrices con los que tendremos que trabajar constantemente para que pueda mejorar. Estas son las necesidades educativas especiales que más se plantean realmente en el aula porque no sabemos cómo trabajar y cómo favorecer las relaciones sociales. No sabemos cómo ayudarle a que nuestro estudiante se comunique a través del lenguaje verbal y no verbal. Y además no sabemos cómo ayudarle para que interactúe a través del juego con los demás. Y además sus problemas motrices con los que tenemos que trabajar mucho. El niño autista puede carecer de tacto, no entender las normas a su medida correcta. Por supuesto, ellos no le van a entender las normas que usted le establezca. Va a presentar dificultades para entender un discurso complejo. Si usted se pone a hablar con el niño 30 minutos, olvídese, él no le va a entender, no le va a comprender y realmente su discurso se va a convertir en un discurso complejo. No va a comprender las emociones de los otros compañeros porque si ni él mismo comprende sus propias emociones, muy difícilmente él va a comprender las emociones de los demás. Entonces, no es que es un niño que no quiere comprender y que no quiere interrelacionarse con los demás, o es un niño que golpea porque el niño, como dicen muchas maestras, es malo, o este niño es cruel, o este niño es peleón, o no.
el niño no puede controlar estas áreas, entonces él no va a poder tampoco comprender las emociones de los demás. Entonces, ahí tenemos que ser súper cuidadosos, ¿no? Además, es imprescindible valorar individualmente las habilidades propias de nuestro estudiante y las posibilidades del entorno para decidir si es integrado primero y después incluido, porque en este proceso de integración es lo que hablábamos hace unos días, donde yo les decía que integrar es ponerle en un grupo de niños que sean autistas y que si nosotros vemos que él en este proceso puede desarrollarse de mejor manera, pues podemos tomar la decisión de incluirlo en un aula regular. Entonces, eso es importante, ¿no? Y también depende muchísimo de lo que diga la UDAI en cuanto al diagnóstico que ejecuta y que entrega a la institución o al padre de familia para poderlo incluir en las aulas. Ahora es bien importante que esto, los centros educativos también se preparen para recibir estudiantes con necesidades educativas especiales, porque muchos centros o unidades educativas de nuestro país no están preparados para recibir a niños con necesidades educativas especiales y se convierte realmente en un desafío impresionante, porque no estamos capacitados para trabajar con los niños. Y yo me he encontrado con muchos docentes que me han dicho, yo prefiero en mi aula niños normales. Yo no quisiera tener ni un niño con una discapacidad o peor con necesidades, un niño hiperactivo, un niño autista, yo no quisiera. Cuando realmente es un desafío tan hermoso el de tener un niño con necesidades educativas especiales en el aula, porque te prepara para la vida. Un niño con necesidades educativas especiales, increíblemente el docente le prepara como no tiene idea en el manejo de niños con necesidades educativas especiales. Y luego se convierte realmente en un desafío hermosísimo que yo personalmente a mí me encanta. Yo soy feliz porque aprendo tanto de ellos y eso me da esta fuerza, esa fortaleza impresionante para seguirme preparando y para seguir buscando estrategias y métodos y formas de incluirlos. Porque yo siempre me he puesto a pensar y he dicho, ¿qué tal si uno de mis hijos tuviese un trastorno como este y no fuera recibido de la manera como yo quisiese que fuese recibido en una institución educativa? Entonces trato de ser lo más empática posible con los papás y con los niños para comprender que es una situación que no depende del papá, no depende de la mamá, y mucho menos va a depender del niño. Es una situación que se viene ya en su cabecita, en su cerebro, y que no lo puede cambiar. Entonces, no puedo pedir otra cosa que el apoyo a los padres y, por supuesto, el proceso constante de capacitación para yo poder enfrentarme a estos desafíos en el aula. Entonces, es muy importante, volviendo a nuestras necesidades educativas que presenta nuestro estudiante, pues que es súper importante e indispensable valorar individualmente las potencialidades y las habilidades de nuestro estudiante y también, por supuesto, entender que la institución educativa tiene que también trabajar en esto de las necesidades educativas especiales y que poco a poco el niño pues se irá incluyendo en el grupo ordinario de estudiantes y que la atención definitivamente va a pasar a ser de grupal a personalizada, porque sí tendremos que trabajar de manera personalizada con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, porque así lo requieren. O sea, es súper importante, ¿no? Y va a ser muy importante que el centro de educación donde nuestro estudiante esté, pues tenga todas las herramientas para hacerlo. Ahora hay muchos centros de educación especial que también acogen a niños que son muy severos y que no pueden estar en las aulas regulares. Y estos centros también deben estar al día en tecnología, al día en estrategias, al día en adaptaciones, en todo, tienen que estar al día porque el que sea una escuela o un centro de educación especial no implica por ningún motivo que no tenga responsabilidades en cuanto a la educación y a lo que va a recibir el estudiante que entre a estos centros.
Siguiente, Davidcito, por favor, gracias. Ya. Aquí les he puesto algunas estrategias educativas a seguir para los niños con autismo. ¿Qué tipo de cosas nosotros podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes? Y cómo como docentes nosotros podemos reconocer las características personales de nuestros estudiantes con autismo y también cómo nosotros podemos trabajar, qué tipo de modelo de escolarización educativa vamos nosotros a darle a este niño, ¿no? Puede ser a tiempo completo, variable o de inclusión total o parcial, dependiendo del trastorno que el niño presente y el grado. Sí, depende muchísimo de eso y de lo que la UDAI y todos sus especialistas pues nos indiquen cuando el niño vaya a ser incluido en las aulas. Es importante, entre las cosas más importantes que debemos hacer, principalmente es las adaptaciones curriculares en el DIAC. En este documento tan importante donde nosotros debemos establecer con la psicóloga, con el DC, porque les decía que la docente no es la que hace solita el DIAC, no. La docente es una compañera y es parte del equipo colaborativo para crear este DIAC para el estudiante. Entonces es importante que cada estrategia que usted utilice pues sea puesta en el DIAC y esto sea aplicado en el estudiante. Y pues ustedes irán viendo que de acuerdo a sus posibilidades se irá desarrollando de una manera funcional y además usted entenderá que el estudiante puede alcanzar un montón de logros a través de su esfuerzo y de su trabajo, ¿no? Ahora es importante también que se tome en cuenta la infraestructura, ¿no? La infraestructura es súper, súper importante también porque de esta manera nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes de mejor manera. Entonces, entre los objetivos a cumplir están principalmente la mejora de sus habilidades sociales con respecto al resto de los estudiantes, la comprensión de las normas a cumplir y los convencionalismos sociales y emocionales. Tenemos que trabajar a través de pictogramas, es lo que les decía, las normas y las reglas deben ser dibujadas y pasadas en pictogramas para que él pueda aprender. Y también nosotros tenemos que hacer pictogramas sobre las emociones, sobre cómo son. Cuando te duele algo, lloras. Cuando te ríes, lloras. Cuando estás emocionado, lloras. ¿Cuál es? O sea, ir identificando, ¿no? Porque en todas las emociones, pues todos actuamos de maneras distintas. Tenemos que potenciar su comunicación, tanto de ida como de vuelta y de forma espontánea. Es decir, lo que va a decir y lo que va a responder. Fomentar su autonomía e independencia es muy importante. El control de la conducta y del comportamiento, súper importante también. A través de la alimentación lo podemos hacer y también a través del deporte y el ejercicio. Garantizar su adaptación al entorno, desarrollar su atención, su memoria, el aprendizaje y otros procesos cognitivos, potenciar al máximo la autonomía e independencia personal de los chicos y las chicas, porque sabemos que niños y niñas, tenemos niños autistas y niñas autistas también. Desarrollar el autocontrol de la propia conducta y su adecuación al entorno, mejorar las habilidades sociales, ya les había puesto, perdón, pero aquí les había puesto fomentando su capacidad de desenvolvimiento en el entorno y de la comprensión y el seguimiento de normas, claves y convencionalismos, tanto sociales como emocionales. Desarrollar estrategias de comunicación funcional, espontánea y generalizada, fomentar la intención comunicativa y la reciprocidad en la comunicación y desarrollar procesos cognitivos básicos como el pensamiento abstracto, la atención y la memoria, que son súper, súper importantes, ¿no? Aquí tenemos las metodologías a seguir. Yo les he puesto estas metodologías como una de las metodologías que yo estoy utilizando para trabajar con niños con autismo. Me ha servido mucho, me sirve en las aulas y me sirve mucho también ahora de la parte virtual porque las he ido adaptando, ¿no? La metodología a aplicar debe dar prevalencia a establecer rutinas, es lo que les decía, son muy rutinarios, entonces nosotros debemos establecer rutinas, organizar los espacios de manera ordenada, a prestar atención a sus estados emocionales, establecer turnos y cumplir. Siempre los turnos son importantes y son parte de las rutinas. Organizar actividades en las que puedan integrarse de manera normalizada, que sean sencillas y fáciles de entender
y que gocen de apoyos visuales como el refuerzo y de ser posible que sean repetitivas para favorecer su comprensión. Todo lo que nosotros hagamos con ellos, todas las estrategias que nosotros utilicemos con ellos, tienen que ser de manera repetitiva, porque solo así ellos crean rutinas. Es importante reforzar la autoestima de nuestro estudiante con el trastorno del espectro autista por medio de comentarios positivos, pero también inculcándole la importancia de hacer frente a situaciones adversas, así como generar un ambiente de empatía y comprensión dentro del aula. Esto es lo más importante, ¿no? A esto me refería cuando les decía de la sensibilización, donde todo esté estructurado, pero esté abierto a cambios, donde se promueva la enseñanza de soluciones, alternativas, problemas y contratiempos, es decir, un aprendizaje basado en la práctica. Es a lo que me refería con el aprendizaje significativo. Recuerde que todo lo que nosotros vivamos como experiencia se convierte en un aprendizaje significativo. Necesitamos muchísimo de material visual con instrucciones claras y precisas, sin largos discursos y explicaciones, sobre todo a través de la convivencia entre los estudiantes. Todas las observaciones que usted le quiera dar o las instrucciones tienen que ser claras y concisas, ¿no? Párese, coja su cuaderno, pinte, cosas así. O sea, tiene que ser las instrucciones súper claras, porque si es que usted le hace muy larga la instrucción, le va a entender una partecita y nada más. Entonces, no va a obtener ningún tipo de beneficio su estudiante. El gran objetivo del sistema educativo, aquí les he puesto esto, así de una manera muy, muy connotada, porque se trabaja muchísimo con los niños que tienen autismo, porque ellos garantizan increíblemente la no discriminación. El sistema educativo español es uno de los fuertes más profundos que trabajan en necesidades educativas especiales y donde ellos hacen campañas impresionantemente grandes sobre la no discriminación y sobre la igualdad de condiciones. Y hacen y obligan a sus instituciones educativas a contar con recursos y apoyos necesarios con el fin de que las instituciones estén preparadas para recibir a sus estudiantes con necesidades educativas especiales. Y además se preocupan impresionantemente en la formación continua del profesorado. Se están siempre, constantemente capacitando a sus profesores para que sus profesores pues, tengan las herramientas necesarias para poder enfrentarse a estos desafíos, ¿no? A los desafíos de tener estudiantes con necesidades. Y pues realmente se convierte en una alternativa súper positiva porque trabajan muchísimo. Entonces es súper bonito porque el trabajo se vuelve súper qué importante, ¿no? Les pido mil disculpas que me salí así, me sacó el sistema, pero ya estoy nuevamente aquí. Muchas gracias. Disculpen, por favor. Bueno, aquí tenemos los criterios metodológicos que podemos utilizar nosotros para trabajar con nuestros niños. Yo les he puesto estos criterios para reconocerlos, ¿no? El aprendizaje en contextos naturales, tenemos que entender que nosotros tenemos que trabajar de una manera muy natural con estos estudiantes. Además, tomar los propios intereses de nuestro estudiante como un punto de partida. Muy importante saber cuáles son los intereses de nuestros estudiantes. Prediseñar situaciones que favorezcan bueno, ahora en este tiempo es un poco complejo esto de desencadenar actos en la comunidad, ¿no? Y comunicativos justamente por lo de la pandemia, pero sí lo podemos hacer a través de la virtualidad también, porque sí podemos nosotros trabajar en favorecer muchísimo la comunicación. El típico sistema de aprendizaje de ensayo-error no funciona con los niños autistas. En estos casos es mejor que el profesor facilite muchísimo los apoyos necesarios para que pueda realizar sus tareas y luego pues irlos retirando de poco a poco. Presentar mucha atención a la expresión y comprensión de los estados emocionales propios y ajenos.
establecer rutinas y situaciones muy estructuradas, evitar elementos de distracción, esto es muy importante también, y tener cuidado muchísimo con las cosas que pueden convertirse en armas, ¿no? O sean peligrosas en el aula. La organización del espacio temporal también debe estar muy estructurado y facilitar la predictividad y la anticipación. O sea, siempre usted tiene que predecir y anticipar cualquier situación que se pueda presentar en el aula con su estudiante. Debemos usar agendas para que nuestro estudiante pueda tener muy bien organizado su tiempo, pueda predecir las situaciones y sea más fácil controlar su conducta. Súper importante. Aquí les he puesto algo sobre la adaptación curricular, porque en base a los objetivos que nosotros nos hemos planteado, que nos vayamos a plantear con respecto a nuestro estudiante, el equipo docente del centro debe realizar una adaptación personalizada del currículo en función de los siguientes aspectos. El grado y tipo de autismo del estudiante y sus características y potencialidades. Las posibilidades del desarrollo funcional de cada niño, la evolución del alumno, el entorno familiar y social del chico o la chica, del niño o la niña, estudiante, el contexto educativo en el que se encuentra inmerso nuestro estudiante, las capacidades en personal e infraestructura del centro y las posibilidades que reciban atención y apoyo extraescolar. Sí, esto de de todo lo que tenía que ver con proyectos de extraescolares eran muy importantes también cuando nuestros guaguas estaban en las aulas, porque realmente les ayudaba muchísimo. Generalmente trabajaban bastante en algunas instituciones donde yo lo he podido notar, es que había muchísimo la aceptación de estos estudiantes en algunos equipos, ¿no? Equipos deportivos. Y esto les ha ayudado y les ayudaba muchísimo, porque definitivamente la actividad física y el deporte también modifica mucho conductas y esto les ayudaba un montón. Entonces, bien importante que nosotros trabajemos con estos criterios, ¿no? Con los que les he dado como criterios metodológicos y las adaptaciones curriculares. Ya. Aquí nosotros, yo les he puesto algún tipo de actividades con las que nosotros podríamos trabajar con nuestros guaguas, que son muy interesantes, ¿no? Actividades enfocadas a los niños autistas deben ser muy funcionales, estar bastante bien organizadas y estructuradas y destacar, por supuesto, la claridad y la sencillez. Los materiales que nosotros utilicemos debemos procurar definitivamente que el niño, que sean de fácil uso para el niño y que sus tareas no se le compliquen, más bien dicho, que todo lo que nosotros le podamos dar a nuestro estudiante para que trabaje sea de fácil acceso. Necesitamos muchísimo apoyos visuales como dibujos, fotos, carteles. Les había hablado de los pictogramas, que son bastante útiles de los niños con autismo y son muy importantes también como guía, porque esto les ayuda a recordar todo lo que tienen que hacer. Y también, pues, se sienten reforzados en la parte motivacional y sus acciones y sus tareas, pues, son mejor elaboradas. Los trabajos en mesa deben ser repetitivos, bien estructurados. Recuerda que para trabajar con niños con autismo, pues, todo tiene que estar súper bien estructurado. Debemos procurar que nuestro niño interactúe con sus compañeros y donde predominen los elementos visuales, pictogramas, puzzles, todas estas cosas las podemos utilizar ahora en esta nueva normalidad, porque ya nosotros tenemos un montón de recursos que podemos utilizarlos a través de la tecnología y que a ellos les va a servir muchísimo y con los que él puede experimentar. Igual nosotros podemos trabajar con cera de colores o crayones, juegos de construcción, plastilina, papel, podemos trabajar con un montón de elementos y también ahora en esta nueva normalidad trabajar muchísimo con juegos y juegos y juegos. Imagínense, nosotros realmente, ustedes se dirán, ¿no? ¿Por qué razón nos hablan tanto y de los cursos y de las capacitaciones sobre necesidades educativas especiales, sobre gamificación, sobre cuadernos digitales? Es precisamente porque todos este tipo de capacitaciones son súper útiles y necesarias para trabajar con los niños.
no solo para los niños con necesidades educativas especiales, sino para todos los niños. Y realmente se convierte en una necesidad imperiosa el prepararnos en gamificación, en cuadernos digitales, en estrategias tecnológicas, en juegos, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues porque ahora definitivamente si no estamos en la tecnología no estamos en nada. Y dar nuestras clases de la manera en la que dábamos a través de la parte física es imposible. Entonces nosotros nos tenemos que valer de todos los recursos posibles y los que más podamos aprender para poder trabajar con ellos. Entonces es muy, muy importante que nosotros trabajemos con ellos en actividades tecnológicas, porque ellos logran concentrarse de una mejor manera a través de la tecnología. Les gusta muchísimo los juegos, les gusta muchísimo trabajar con puzzles, con juegos, les gusta ver los pictogramas de colores. O sea, todas estas cosas nosotros las podemos manejar a través de la tecnología. Es por eso que siempre les invitamos a que sigan nuestros cursos, porque realmente hemos visto la necesidad de llegar a nuestro estudiante a través de la tecnología, porque vamos a hablar ahora sí del TDAH también. Bueno, entonces habiendo hablado y conversado un montón sobre el autismo y habiendo dado algunas estrategias y algunos métodos, la metodología que es importantísima para trabajar con los niños con autismo, pues vamos a hablar del famosísimo TDAH también, que es el trastorno es un trastorno del desarrollo también. Hiperactividad por completo, actividad, pero al 100%, niños que tienen un montón de síntomas que a nosotros a veces nos alarman, nos asustan y decimos, Dios mío, ¿cómo puedo trabajar con este niño? Jesús, me ha llegado un niño con TDAH, y cuando escuchamos que tenemos un niño con TDAH, por poco y queremos salir corriendo, ¿no es cierto? Y decimos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y a veces en el aula no solo tenemos uno, tenemos 3, 5, a veces 4, a veces 3. Y extrañamente nos dicen a veces, le vamos a poner en el aula de la profe tal. Y la profe tal dice, ¿pero por qué yo? Porque tú ya sabes manejarles a esos niños. Entonces, cuando nos damos cuenta, el otro aula no tiene ni un solo niño con TDAH y nosotros tenemos a todos los 4. Y decimos, ¿y ahora qué injusticia tan grande? Porque a mí realmente es porque usted está capacitada y porque usted tiene ese don hermosísimo de ser un buen ser humano que es capaz de darse contra estos desafíos gigantescos, ¿no? Todavía nosotros, las instituciones educativas, tenemos este desafío grandísimo de incorporar a niños con necesidades educativas especiales. Y todavía existen docentes, créanme que esto no es algo que usted no lo va a poder reconocer o lo va a poder aceptar, pero todavía tenemos docentes en las aulas que son discriminativos. Discriminan a sus propios estudiantes, los etiquetan con un montón de cosas, niños vagos, niños malcriados, niños mimados, niños consentidos, niños que en sus casas, ¿cómo les educarán estos padres? Nosotros vemos y nosotros escuchamos en las aulas esto, escuchamos a nuestros propios profesores estas cosas, ¿no? Entonces no es algo que nosotros no lo escuchemos constantemente. Etiquetamos a nuestros estudiantes y eso es lo peor que podemos hacer. El etiquetar a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, pues es uno de los mayores errores porque estamos iniciando las clases y estamos iniciándonos vencidas y vencidos. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que no podemos hacer esto, ¿no? Ahora bien, el TDAH, les voy a hablar del TDAH en este tiempo de cuarentena, o sea, porque realmente es ahora cuando nosotros necesitamos saber qué tenemos que hacer con el TDAH en este tiempo tan complejo por el que nosotros estamos pasando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo nosotros podemos trabajar? ¿Por qué el TDAH se convierte en tiempos de cuarentena en una situación tan compleja para nosotros como docentes y para sus padres también? Entonces, el nuevo contexto genera varios desafíos. Es por eso que hemos querido compartir con ustedes algunas pautas interesantes y que pueden ser de muchísima utilidad
para ustedes como para los papás, porque ustedes van a apoyar a los padres también. Para que la cotidianidad no se transforme en un caos, porque realmente esto del TDAH en casa se va a convertir en un caos tenaz y en sus aulas también, es trascendental establecer y mantener rutinas diarias. Una de las estrategias que yo más le puedo garantizar que le va a funcionar con ellos son las rutinas diarias. Para esto se sugiere que reformulemos nuevos horarios de funcionamiento, o sea, horarios que sean funcionales para nuestros niños con TDAH, deben ser lo más parecidos a los que llevaban antes en su contexto, ¿no? O sea, muy parecidos, como ellos trabajaban antes, porque esto realmente genera rutina. Y a los niños con TDAH realmente sí les hace muchísima falta esto de las rutinas. Entonces es muy importante que trabajemos con rutinas con nuestros estudiantes, constantemente. Es importantísimo esto, ¿no? De las rutinas diarias, porque las razones por las que es importante mantener rutinas diarias es porque a ellos les otorga tranquilidad, les otorga organización secuencial, posibilidades de logro, disminuye situaciones de desborde emocional, producto de la frustración o de la poca flexibilidad que ellos están viviendo durante la pandemia, y además colabora en el desarrollo de la autoestima. Las rutinas realmente ayudan muchísimo en el desarrollo de la autoestima, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy rutinarios, es decir, en la mañana el niño se levanta, se lava los dientes, después va a desayunar, después entra a las clases, después sigue estudiando, va a su recreo y después va a su casa, como que va a su casa, almuerza, se despide y después seguirá con sus rutinas en casa. Entonces, para eso es muy importante también la utilización de pictogramas. O sea, me levanto, me lavo los dientes, me aseo, voy a desayunar, voy a las clases, continúo con la educación, haciendo mis tareas y pues en la tarde juego y en la noche voy a dormir. O ceno y voy a dormir, dependiendo de cómo sea la estructura familiar, ¿no? Es importantísimo también que respetemos los horarios de levantarse, como les había dicho, e ir a la cama. Los dos horarios, el de levantarse en la mañana y el de ir a dormir, son súper importantes. Esas rutinas deben mantenerse constantemente, incluso en las horas, porque así no se rompe la rutina. Debemos enfatizar muchísimo en el cumplimiento de tareas que fomentan autonomía, es decir, higiene personal, organización de espacios personales, etcétera. Otorgar nuevas labores en casa. O sea, yo sé que estamos en la casa y en la pandemia y a veces muchos papás abusan de esto, ¿no? Y dicen, bueno, ahora vas a lavar, vas a arreglar y tantas cosas, ¿no? Pero sí debemos establecer labores en casa sin abusar de nuestros niños, pero ellos tienen también que entender que las nuevas labores de la casa son un proceso de colaboración familiar. Establecer horarios para la realización de trabajo escolar, por ejemplo, si es que él ya ha terminado sus clases en la mañana y tiene tareas que presentar, usted debe establecer el horario de trabajo escolar. Aquí es importante, yo lo que les había comentado el día de ayer o antes de ayer, que les había dicho que es importantísimo etiquetar sus cuadernos, sus hojas, sus carpetas o con lo que él esté trabajando ahora, porque él va a poder reconocer cada una de las materias que tiene y no se le va a conflictuar tanto el no saber si tiene mate, lengua, ciencias o cualquier otra materia, ¿no es cierto? Entonces, esto igual para los niños que están en el colegio, tiene que establecerse esto, ¿no? De marcar y etiquetar los cuadernos, porque esto les va a ayudar muchísimo a manejarse en el orden, tomando en cuenta que los niños con TDAH no son ni planificados, ni organizados, ni ordenados. Entonces nosotros debemos ayudar en este proceso, en el proceso de orden y organización. Debemos dosificar el uso de pantallas como la TV, los juegos, la televisión especialmente, ¿no? Porque como ya pasan todo el tiempo y todo el día en el ordenador o frente a la laptop, pues realmente hay que tratar de disminuir un poco, tal vez la televisión o ya en la tarde, pues no permitirle que use mucho la computadora o el celular, porque esto genera también muchísima ansiedad, ¿no? Debemos incluir en las rutinas diarias actividades familiares.
Esto es súper importante, que nosotros en familia y nosotros establezcamos esto en casa, explicándoles a los papás que tiene que establecerse rutinas familiares de actividades familiares, como por ejemplo juegos de mesa, actividades artísticas, lecturas compartidas, tiempo de relajación, un mindfulness, que es un tiempo de relajación también, una actividad física, etcétera. Todas estas actividades familiares le van a ayudar muchísimo a nuestro estudiante con TDAH a manejarse en el orden y también a bajar bastantísimo su actividad o su exceso de actividad. Es importante también la actividad física varias veces al día. Aquí si yo hago esto hincapié, porque realmente mientras más actividad física tenga, pues su actividad va a bajar y realmente lo que ellos necesitan muchísimo es el movimiento. Entonces es muy importante que nos pongamos como una premisa el no negar el movimiento, sino más bien canalizarlo. O sea, le podemos poner actividades de movimiento, como las pausas activas, un tiempo de baile, un tiempo de correr, un tiempo de saltar, un tiempo de raptar, un tiempo de saltar soga. Esto le va a ayudar muchísimo porque esto baja muchísimo los niveles de ansiedad y, por lo tanto, sus niveles de actividad, ¿no? De esa energía que a veces no sabemos cómo manejar. En el ejercicio físico es muy importante incluir, ¿no? Porque existe un montón de posibilidades para trabajar en actividad física, pero es importante que de manera, como una sugerencia, que incluyamos dentro de las rutinas diarias esto de las pausas activas y las actividades que requieren mucho de movimiento motor grueso. Es muy importante. Podemos trabajar en pausas activas con laberintos, gimnasia cerebral, técnicas de respiración que se coordinen con movimientos corporales como la danza y la relajación corporal. Súper importante esto les va a ayudar un montón. Cuando trabajemos en movimiento motor grueso, podemos hacer ejercicios como flexiones, sentadillas, abdominales, estocadas. Podemos utilizar en caso de que algunos niños pues tengan algún tipo de bicicleta estática en casa, pues que hagan bicicleta estática y si no que utilicen la bicicleta en el patio constantemente. Podemos ahora aprender un poco de yoga para niños también, que esto les ayuda bastante a relajarse. El de tirar la cuerda, saltar la cuerda, juegos de coordinación ojo-mano, el baile, saltar imitando patrones, 2 piernas, una adelante, una atrás, con pelotas lanzando pelotas hacia arriba, hacia abajo y saltando. Esto les ayuda muchísimo. Y también las carreras cortas para espacios reducidos, porque como estamos dentro de casa, podemos hacer. ¿Qué podemos? Entonces, recuerden esto de crear un horario semanal, conjunto con el niño, la niña, con el estudiante. Usted puede con él mismo ir manejando lo de sus horarios semanales, especificando los horarios de cada actividad, porque con ellos sí nos toca planificar muchísimo y nos toca mantener mucho el orden y también en rutinas muy estructuradas. También incluir tareas de responsabilidad como la recreación y qué hace en su tiempo de recreación. Los horarios tienen que estar colocados en lugares bastante visibles. Esto es importante que les digamos a los papás que sus horarios deben ser seguimiento de sus actividades y sus tareas y debemos ser empáticos. Aplicar la empatía es súper importante porque en esta nueva cotidianidad y con mayor razón en momentos de crisis, pues hay muchos desbordes emocionales, inestabilidad, irritabilidad, y es importante ser empático con ellos, ¿no? Porque no son como nosotros que podemos controlar de alguna manera, pero nuestras emociones, ellos no lo pueden controlar y ellos necesitan muchísimo de contención emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para crear rutinas diarias? ¿Cómo lograr instaurar estas rutinas? Pues reforzando de manera positiva
es realizar que después de cada tarea que él haya cumplido o haya ejecutado, pues nosotros por medio del refuerzo verbal, gestual, corporal o a través de algunas recompensas pequeñas pero significativas para el niño, pues le hagamos saber que lo ha hecho súper bien. Entonces, que merece ser aplaudido de manera positiva. Debemos utilizar un lenguaje positivo. Esto es impresionante, el lenguaje positivo es un potente motivador y les ayuda muchísimo, ¿no? Debemos perseverar en el cumplimiento de las rutinas, aunque las condiciones sean adversas, constantemente. Es importante que consideremos también que hoy toma muchísimo sentido aplicar una fórmula que yo les había a ustedes comentado en alguna de mis clases, y es que nosotros tenemos que utilizar la regla de las 4 P's. Yo esto lo había dado hace algunos meses atrás, cuando empezamos esto de las necesidades educativas especiales, donde yo les decía que la fórmula más efectiva para trabajar con ellos es el positivismo, la paciencia, la perseverancia y la proactividad. Mientras más proactivos seamos, más perseverantes seamos, más pacientes seamos y más positivos seamos, vamos a lograr un montón de cosas positivas en nuestros guaguas. De esta manera nosotros podemos potenciar las fortalezas de nuestros estudiantes y podemos pues recibir la colaboración de ellos y disminuir sus debilidades, que eso es lo más importante. Además debemos experimentar emociones agradables, o ayudarles y de alguna manera promover como adultos esto de la experimentación de emociones agradables con la posibilidad de gestionar todas esas actitudes o emociones o sentimientos desagradables que se generen en el niño. Debemos estar calmados y convertirnos en un modelo para estos niños. Trabajar de manera sistemática sin frustrarnos por los posibles intentos fallidos de nuestros estudiantes. No tenemos que darnos por vencidos ni tampoco frustrarnos, aunque definitivamente nos vamos a frustrar, pero lo importante es entender que son intentos fallidos hasta que él lo logre. Debemos experimentar aprendizajes constantes y desafíos con ellos y lo que tenemos que hacer de la mejor manera, se puede llevar de la mejor manera esto de la cuarentena, los niños con TDAH, ¿no? Igual la alimentación es súper importante, es un tiempo de autocuidado, y lo que tenemos que hacer nosotros lo más saludable posible para evitar estos problemas de crisis o estos momentos en los que los niños se vuelven totalmente incontrolables. Es súper, yo les he dicho muchas veces, ¿no?, que esto de lo del TDAH y el autismo son trastornos del desarrollo muy complejos que necesitan de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha paciencia, de ser proactivos y también de trabajar mucho en recursos, porque ellos tienen, al menos los niños con TDAH, tienen un montón de dificultades en la atención. Entonces, tienen una atención dispersa, tienen una muy bajita concentración y muy fácilmente ellos se dispersan, ¿no? Están rapidito ya viendo una cosa, están viendo otra cosa, están para arriba, para abajo, por lo que sea, pero ya no le están haciendo caso. Entonces, hay que mantenerlos bastante distraídos con la tecnología. Eso a mí me ha ayudado un montón ahora. Y de todas las formas posibles, tratar de manejar a estos niños y tratar de hablar con los papás, ¿no? Recuerde que su mejor aliado hoy es el papá, es el padre de familia. Trate de mantener una relación bastante cordial con ellos, no le digo de amistad, porque bueno, si es que en algún momento usted llega a hacerse amigo de un padre de familia, de una madre de familia perfecto, a mí me ha pasado. Y qué bonito mantener una relación para toda la vida, ¿no? Y saber que hemos sido parte de la vida de sus hijos. Pero si es que no lo podemos hacer, si es que no tenemos la capacidad de llegar a tener una relación de amistad con el docente, con el papá, pues por lo menos debemos tener una relación de cordialidad, de respeto, de empatía, de resiliencia, para que ellos también la tengan con nosotros. Hoy ellos están viviendo lo que nosotros
nosotros hemos vivido por sus hijos desde el punto de vista educativo. Entonces, tenemos que ser extremadamente pacientes con respecto al trabajo con los niños, especialmente autismo o sus espectros, y también con los niños que tienen TDAH. Por eso es que les invitamos a que sean parte del curso de necesidades educativas especiales para que muy profundamente trabajemos, podamos estudiar, podemos manejar adaptaciones curriculares, alimentación, nutrición y todas esas cosas que son importantes, ¿no? Y necesidades educativas. Bueno, voy a abrir el tiempo de preguntas para que por favor vayan levantando sus manitos si desean por favor alguna pregunta o si el tema ha quedado súper claro como ustedes deseen. Yo quiero comentarles también que existen muchísimos niños que tienen TDAH y que esto se asocia también a la dislexia, discalculia, dislalia y que se convierten en unos niños extremadamente complejos de manejar, pero que no es difícil reeducarlos. Recordemos que la dislexia es un proceso de dificultades en la lectoescritura y ellos sí pueden ser reeducados. Entonces, no se desespere, no tenga temor de que su niño no esté leyendo, no esté escribiendo, que tenga un lento aprendizaje. Yo le recuerdo que cada persona tiene su propia forma de aprender. Cada estudiante tiene su propia manera de aprender. Tiene su propio estilo de aprendizaje y nosotros no lo podemos romper, sino más bien dicho, adaptarnos a sus posibilidades y habilidades y sacar lo mejor de ellos, potencializando lo que ellos son. No se desespere, no se ponga, ay Dios, ¿y ahora qué voy a hacer con este niño? A medida de sus posibilidades, por supuesto. Y el niño va a aprender. Hay un montón de que se pueden usar. Ahí yo les he contado, les he dicho, se puede trabajar con plastilina, se puede trabajar con arena, se puede trabajar con botellas con agua, se puede trabajar con granos, se puede trabajar con arroz, se puede trabajar con un montón, pero con un montón de elementos que tenemos incluso en casa y que se convierten en materiales beneficios para su motricidad gruesa. Sí, porque ellos tienen algunos problemas pues en cuanto a su movilidad también. Son bastante descoordinados y con ellos sí hay que trabajar así, de esa manera constante. ¿Sí? Bueno, quisiera saber si es que tenemos preguntas. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, soy de Perú. Hola, buenas tardes, bienvenida. Soy de Perú, excelente. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones, excelente presentación. De verdad que no soy docente, soy mamá, pero siempre me gusta estarme capacitando porque es una manera como yo también puedo indirectamente, entre comillas, capacitar a algunos docentes porque soy mamá de un niño con TEA. Y lo único que solamente quería acotar de toda su explicación, que usted lo ha hecho pero perfectamente, ha descrito cómo son los niños con TEA, es que solamente que al momento que la profesora le quiere explicar o decir algo al niño, no les hablen en doble sentido. Es lo único que quería acotar, porque el resto está pero perfectamente. Nuestros niños aprenden mucho con imágenes, con figuras, con cariños. Son niños muy sociables, lo único que no saben cómo demostrar el cariño. Y como no comprenden, llora demasiado. Entonces, en un salón, un niño que hace mucho ruido, mucha bulla, como que les incomoda a los docentes. Entonces, yo trato de ver ese tipo de programas para yo indirectamente irle capacitando o mandándoles cosas a los profesores para que ellos también entiendan un poco mi niño, ¿no? Entonces solamente es eso, nada más que cuando la misma le quiere decir algo al niño, por ejemplo, silencio, mira acá la pizarra, no le puedo decir así porque mi niño, por ejemplo, cuando le decían así, ¿qué es lo que hacía? Se quedaba mirando la pizarra, hipnotizado, pero no le escuchaba la miss. Entonces los mensajes tienen que ser claros y directos porque nuestros niños no entienden doble sentido. Nada más, eso es lo único que yo quería acotar, que los profesores sean directos, porque si a un niño le dices, abrígate porque, o sácate la chompa porque te vas a derretir como un helado, el niño no entiende el doble sentido y dice, no, yo no me puedo derretir como un helado, se le respondía así a su profesora, ¿no? Algo así. Después, felicitaciones, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por todo.
Gracias por instruir a los profesores para que Muchísimas gracias por su nuestros niños puedan ser participación. incluidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Y gracias por su hermosísima sugerencia, porque es la realidad, ¿no? Los niños con TEA son niños tan hermosos y son tan inteligentes también, y tenemos que ser súper concretos cuando hablamos con ellos. Ser muy cuidadosos también con lo que les decimos, y a veces no les gusta que les toquemos, entonces no debemos tocarles, pero ahora que estamos en la virtualidad, pues eso es para ellos como un beneficio, pero ya cuando regresen a las aulas, pues estaremos preparadas para saber qué no debemos hacer. Sí, muy buenas tardes, mi queridísima María Elena. Bueno, mi pregunta es de que yo tuve, porque le tuve 2 añitos a un estudiante que, a pesar de ser mi estudiante, es un familiar, ¿no? ¿Ya? Justamente yo presumía que ¿Ya? tenía este problema porque alguna vez yo di un informe a la directora y bueno, acá trabajamos con Auday y lo hicieron ver con la psicóloga, tuvo unas sesiones, pero la verdad la psicóloga no me dio ningún resultado, pero yo buscando este problema en internet, pues di que tenía esto del TDA, o sea, yo presumo, ¿no? El chico ya no terminó 7º, pero ya no sigue estudiando y digo, es mi sobrino. Es justamente así tan inquieto, sigue siendo hasta el momento. Es incluso agresivo con la mamá. Sabe que la mamá está con un estrés súper fatal. O sea, mi consulta es, o sea, tendría que llevarle a un psicólogo, tendría que seguirle, no sé, tal vez un tratamiento, porque la mamá decidió no ponerle al 8º año, o sea, conmigo terminó hasta 7º y dijo no más, o sea, ya no, porque tenía también una conducta súper agresiva con los compañeritos. Bueno, yo le trataba de controlar con, qué sé yo, con mi carácter, con las órdenes que le ponía, pero siempre recibía también, ¿qué le puedo decir? Insultos, ¿no? Ajá. Pero sin embargo, o sea, terminé así con el chico. Pero ahora sí me preocupa porque, o sea, sigue siendo agresivo, Ajá. o sea, nunca le gustó estudiar. Ya, entonces esa es mi pregunta, o sea, ¿qué se puede hacer? De pronto, si puedo ayudar, pues, ¿qué se haría con el chico? Bueno, Mariana, es súper importante que sí acudan a un psicólogo, a un psicopedagogo o a un neuropsicólogo, porque solamente así van a poder diagnosticar el muchacho, ¿no? El niño, que ya no es un niño, pero hay que trabajar muchísimo también en la alimentación. Con ellos ya a su edad hay que trabajar bastante con su alimentación. Yo sí recomendaría realmente quitarle algunos alimentos como los lácteos, que son muy dañinos en el caso de los niños que tienen este tipo de trastornos. Pero yo sí recomendaría realmente que acudan a un psicólogo. Nosotros igual, pues tenemos nuestra red de apoyo, encantados de la vida, les podemos ayudar y les podemos orientar y canalizar con algunas personas para que puedan, pues de alguna manera, diagnosticarle adecuadamente. Y ahí sí trabajar en estrategias con ellos, ¿no? Con él, trabajar específicamente con él, tomando en cuenta que sus conductas son bastante complejas. Entonces, yo partiría por la alimentación, partiría por ahí como un consejo. Y hasta que ustedes pues busquen la ayuda de un profesional que les pueda ayudar en cuanto a la parte del diagnóstico, un diagnóstico real. Y pues definitivamente, si es que él no tiene un problema de cognición y realmente vemos que sí es posible enseñarle, pues él tiene que ser educado, o sea, tiene que acceder a la educación y ser incluido. Y para ser incluido, pues hay que pasar por un proceso, evidentemente, del psicólogo, del neuropsicólogo, lo que sea, y ya con el diagnóstico, pues trabajar con él. Pero yo personalmente, Marianita, iría primerito, iría por lo de la alimentación y de ahí sí inmediatamente ir por lo de, iría por lo del profesional. El profesional es súper importante y solo así tomar decisiones, ¿no? Con respecto a él. Eso sería. Ya, muchísimas gracias Marianita, por esa ayuda. encantada, estoy para Muchas gracias. Gracias, Marianita. Karina, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, María Elena, qué gusto. Yo trabajo en una institución especializada y realmente me enriquece mucho
estos contenidos con los niños autistas y los niños de trastorno de atención, de déficit de atención. Decía María Elena que qué actividades multisensoriales, porque nuestros niños autistas son defensivos táctiles y realmente esas actividades son las que van a fortalecer el aprendizaje significativo en estos pequeños. Son muy importantes. Yo trabajaría muchísimo con arena, trabajo pues con plastilina, también trabajaría, por ejemplo, lo que le haría trabajar es en estas botellitas, por ejemplo, utilizar botellas plásticas, ¿no es cierto? Y llenarles de granitos, llenarles de fideos, de arroz, agua y también cambiarle el color, ponerle colorantes. Se puede crear, por ejemplo, también, hay unas cajas, ¿no?, que se llaman las cajas de las sensaciones. O sea, usted mismo va creando estas 5 actividades. Les voy a dar 5 actividades, ¿no?, de las que van a poder hacer. Le pueden hacer la caja multisensorial, donde usted puede poner un montón de texturas pegadas en las paredes de la caja. Ayudar muchísimo a desarrollar la parte de la motricidad fina, ¿no es cierto? Y también de la parte sensorial. Otro que puedo utilizar también es el de pegar, por ejemplo, arroz en las letras yo trabajo con el arroz porque es bastante pequeñito y sí le haría pegar el arroz sobre las letras y después pintar, pero no pintaría con pinceles, sino que pintaría con los dedos. Entonces, esto ayuda muchísimo al desarrollo también de la motricidad, ¿no? Entonces, ellos pueden utilizar mucho los deditos también. Yo les hacía trabajar, algo que me gustaba muchísimo, es que yo les hacía trabajar sin zapatos. Ellos, como son tan especiales, asustara, pero en realidad lo que hace es motivarles mucho y yo utilizaba mucho las témperas de colores, les pedía a los papás los frascos grandes de témperas y les hacía poner sus piecitos sobre las témperas y hacía huellas. Entonces iba haciendo, por ejemplo, en el papel caminos que me llevaban a las letras, que me llevaban a los números, y eso les ayudaba un montón y les gustaba mucho. Trabajaba con el arenero también, yo mismo compraba arena o hacía arena, y les hacía mucho pisar y tocar la arena. Al principio sí es un poco complejo porque se tiene que convertir en una rutina, pero después ya se convierte en una actividad súper divertida y rutinaria. Entonces ellos mismos ya van, ya hoy me toca utilizar las témperas, me voy a sacar las medias, los zapatos, las medias, y ya luego utilizan los pañitos húmedos para limpiarse los pies o toallitas, o como nosotros lo que tengamos al alcance de las manos, y ellos mismos ya aprenden. Entonces eso les ayuda muchísimo a desarrollar todo lo que tiene que ver con motricidad y también la parte cognitiva y las emociones, porque con ellos hay que trabajar mucho en las emociones, ¿sí? En las emociones y en la parte social. Pero sí, hay algunas actividades súper interesantes también, como el de la utilización de los globos. Por ejemplo, yo utilizo los globos y les lleno de harina. Les pongo harina, les pongo arroz, les pongo frijoles y también les pongo agua. Entonces, suelo hacerlo así, ¿no? Entonces, ellos van manejando esto de las texturas y van tocando y eso les ayuda mucho. Y yo no tuve muchos problemas con los niños con autismo con respecto a poderles pasar las bolitas estas de los globos llenas de harina, de cosas así por los bracitos, por los piecitos, por las manos, porque esto les ayuda muchísimo también. Y les calma bastante. Y les hacía respiración. Les ayudaba a manejarse a través de la respiración. Yo mismo respiraba y le decía, a ver, tratemos de respirar, y el contacto visual. Ahora, bueno, como estamos en esto de la pandemia, es un poco complejo lo del contacto visual, pero sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer cuando tenemos solos, la maestra con el estudiante, porque no hay mucha gente en las pantallas. Entonces, él
se da cuenta y puede hacer contacto visual. Ahora, cuando yo les decía lo de las cajas multisensoriales o las cabañas multisensoriales, como yo les llamo, son lugares súper tranquilos o espacios tranquilos que se pueden crear con pelotas, se pueden con bastones de colores, se puede utilizar también las bolas estas que les digo de globos llenas de algunos elementos, y esto ponerles en una caja y él que vaya cogiendo lo que él necesita para trabajar, que le pueda ayudar para trabajar. Y son recursos que usted mismo los puede hacer, porque uno mismo los puede hacer con él. Entonces, es bueno, ¿no? Los masajes también, hay estas pelotitas que venden, que tienen estos puntitos, como puntitos, ¿no? Las pelotas. Y tienen esto, y ellos pueden pasarse la pelota por su carita, por su nariz, por sus manitos, y esto les ayuda muchísimo. Les ayuda bastante. Las cajas que tienen, la de las sensaciones, que es utilizar una caja de cartón, yo utilizaba una de madera, porque yo sí me di un poquito como que el tiempito para mandarme a hacer una cajita de madera, pero con un círculo en una de las paredes de la caja, y con una bolsita. Entonces, ahí el niño metía la mano y encontraba un montón de cosas. Por ejemplo, pelotas, encontraba una lija, yo le puse una lija también, le cogí estas pelotas que tienen los pinchos, les puse unas bolitas de algodón, y todo esto le ayudaba muchísimo en esto de las sensaciones. Y también le ponía fundas con hielo. Cuando les tocaba algo con frío, le ponía fundas con hielo y tocaban y como que se asustaban, pero volvían a tocar. O una funda con agua caliente, un poco caliente, y esto también les ayudaba muchísimo. Igual cogía papel, solo papel o fundas, y les ponía y como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y realmente era papel y fundas, pero les ayuda muchísimo. Lo de las pelotas, que ya les había dicho. Bueno, hay algunas, hay los areneros, y para aprender los números también utilizaba mucho las pizarras. Yo con las cuadrículas súper grandes y cuadrículas pequeñas les hacía dibujar. Y hacía también unas tablitas donde les ponía como unos clavitos, pero bueno, eran unos clavitos especiales que tenían la cabecita de caucho. Esto lo compré en una ferretería, y le hacía con formas, ¿no? Y les hacía pasar la lana por las formas. Entonces, esto les ayuda mucho también. Entonces, son cosas que uno puede hacer, uno mismo en casa las puede hacer. Y ahora que estamos en casa, pues trabajar con los papás también, y ya cuando ellos regresan al aula, pues ya no van a estar tan como alejados de la realidad de lo que les va a tocar vivir en el aula. Eso sería, mi Cari, lo que le puedo por ahora decir en cuanto al material que se puede utilizar con él. Muy buenas tardes, Marilena. Buenas tardes, Rosilán. Buenas tardes, gracias por la capacitación de ustedes. Saben, yo tengo una nena diagnosticada con TEA. Al año, 8 meses me diagnosticaron con TEA. Como usted mismo dijo, pasamos 2 años de luto hasta asimilar la enfermedad de la nena, que es bien complicado para uno como padres, no saber cómo enfrentarnos. Lamentablemente en esta vida todo hay profesionales que ven la angustia de uno. Por ejemplo, yo tenía 3 neuropediatras para ver alguno de ellos que me diga, me dio un diagnóstico diferente en mi María Elena, pero no fue así. Hasta que al fin encontré un buen neuropediatra humano, que no era como otros, que lamentablemente ahí a ver la desesperación de uno, a veces piensan que el dinero. Entonces, bueno, mi nena está ahí ahora con 2 neuropediatras de cabecera que tiene, y no, gracias a Dios, como decir, hemos superado. La nena, como ha pasado con nosotros, poquito a poquito va avanzando en sus terapias, que lo realizamos virtualmente con los maestros. De la misma manera, me ayudaron. A ella, por ejemplo, tiene una dieta, nada de gluten, de golosinas, de cafeína, de lactosa. Entonces eso le ha ayudado bastante a modificar la conducta, porque hace un año igual tenía un niño muy hiperactivo, criado con la abuelita que le daba muchas golosinas. Entonces yo conversé con esto de la relación que tengo de mi nena, y me ha ayudado bastante. Entonces, como docentes debemos también de preocuparnos, ser empáticos con nuestros estudiantes, y ver que no es bueno que ellos nos consuman los dulces, porque les hacen muy hiperactivos, tengan o no algún problema, pero los vuelve hiperactivos a los niños. Eso nomás, mi María Elena, muchas gracias.
y felicitándoles a todos ustedes. Muchísimas gracias, Moni, por ese aporte tan bonito y por esa experiencia también. Realmente sí nos encontramos que el TEA todavía en nuestro país es tan complejo, mucha gente no reconoce el TEA como que sí, bueno, si tiene, no tiene, tal vez sea, no sea, y no sabemos cómo trabajar y es bien duro porque al inicio enfrentarse a este proceso del duelo es súper duro porque no estamos preparados, o sea, no lo esperábamos. Entonces, como no lo esperábamos, pues no sabemos cómo realmente actuar frente a esto, ¿no? Bueno, sí, es importantísimo la alimentación. La alimentación ayuda muchísimo en la parte de las conductas, especialmente a los niños pequeñitos que tienen problemas de TDAH y de autismo también. Entonces, sí, es súper importante que ayudemos en la alimentación, no lácteos, no muchas golosinas, no colorantes, y estas cosas porque esto les afecta muchísimo en su conducta. Entonces, cuando ya más o menos la primera semana que les quitamos estos alimentos, sí se vuelven peor. O sea, eso sí no les voy a decir. Es peor y 3 veces peor. Pero esta es la primera semana hasta mitad de la siguiente, donde ya su cuerpo se empieza a adaptar al nuevo proceso de desintoxicación. Y ahí sí, y empiezan los cambios y vamos a podernos dar cuenta de los cambios que van ejerciendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Muchas Fátima, gracias. bienvenida. Gracias, muchas gracias por ese interesante taller. Mi pregunta es más bien una duda. Yo quisiera saber si a los niños con autismo de 3 y 4 años, en inicial, para ellos se hace adaptaciones curriculares, ya que Sí. en inicial los niños aprenden mediante las experiencias de aprendizaje y con ellos es todo en base a lo que ellos tocan, con granitos de arroz, todas esas cosas, o sea, entonces quiero saber si en realidad a ellos se les hace adaptaciones curriculares. Sí, Fátima, sí, permíteme indicarle que sí se hace, bueno, sabemos que las adaptaciones curriculares se hacen cuando los niños son escolarizados, pero sí, se hace la adaptación curricular porque ellos tienen otro tipo de necesidades educativas que necesitan ser cubiertas. Eso implica que lo que usted está haciendo con los otros niños está súper bien, pero sí tenemos que reforzar más en este pequeñito, ¿no? O sea, trabajar un poco más con granos más grandes, trabajar con colores, trabajar con texturas, con pelotas llenas de arena, lo que le había dicho anteriormente a Mónica, ¿no? Con lo que puede trabajar y a Karina. Entonces, todo esto es súper importante porque eso le va a ayudar a desarrollar lo principal, que es la comunicación en la parte social y, por supuesto, también la motricidad. Y trabajar así, con ellos constantemente, ¿no? Con ellos es como que con más paciencia y cuando son más pequeñitos, pues hay que trabajar un montón, porque están chiquitos. Entonces, con ellos sí se puede ir haciendo el trabajo constante y rutinario para que durante sus siguientes años sea un poco más fácil, ¿no? Su escolarización. Eso sería Fátima. Ya, sí, ¿y a quién uno le podría pedir, por ejemplo, ayuda para las adaptaciones curriculares para estos niños? El DESE de su institución educativa. La psicóloga de su institución educativa es la persona que le tiene que ayudar. Esa es la persona que le ayudaría definitivamente, es el DESE, ¿no? En conjunto con los docentes, porque le recuerdo que las adaptaciones curriculares se hacen pues en conjunto apoyo con todos de una manera multidisciplinaria. Pero si es que no tuviese en su centro infantil, pues tiene que buscar la ayuda de una psicóloga, que son las personas que también pues sabemos manejar todo lo que tiene que ver con adaptaciones curriculares en el DIAC. Ajá. Eso sería Fátima. Ya, ok. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, estamos para servirle. Bueno, pues en honor al tiempo, quiero agradecerles a todos por este hermosísimo taller. Hemos trabajado súper qué bonito, estamos contentos, ¿no? Nos falta un montón porque hay tantas preguntas, les pido 1000 disculpas en honor al tiempo, quisiera responderles a todas. Pero bueno, mañana que tenemos nuestro siguiente conversatorio, pues anote todas las preguntas que haya querido hacerme el día de hoy para que mañana pues yo encantada de la vida les pueda ayudar respondiendo. Ya están las diapositivas pasadas, así que ustedes ya las pueden utilizar con muchísimo gusto.
Y eso, ¿no? Recordarles que tenemos nuestros cursos de cuadernos digitales, el de gamificación, listo para ustedes, por favor, tómenlos. Eso sí les pido y les sugiero que para trabajar con nuestros estudiantes necesitamos realmente trabajar y aprender un montón sobre tecnología. Cada día se nos hace más complejo y pues siguen viniendo las siguientes unidades para nuestras aulas y realmente cada día se vuelve más complejo enseñar si es que no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Así que, por favor, traten de hacerlo. Tomen en cuenta que mientras más recursos tengamos y más herramientas para poder trabajar, va a ser mucho mejor nuestro trabajo. Así que, ya sabe, estamos felices de que ustedes sean parte de nuestro equipo, de nuestro trabajo y que sean nuestros compañeros también. Así que les agradezco muchísimo, que tengan una excelentísima tarde. Gracias por su compañía y muchísimas gracias por este día.